Ya, entonces estamos completos porque ayer revisé el Classroom, el que han hecho y han entregado en el listado los 31. Entonces estamos completos, ya estamos contentos, ya podemos iniciar. Bueno, ahora lo que quiero comentarles es lo siguiente. En la asignatura de sistemas económicos son dos temas, los dos primeros temas son como ayer teórico. Entonces yo creo que hoy al finalizar vamos a hacer el tema 2 y a partir del 3, el 4 y el 5 son, digamos, prácticos, ¿de acuerdo? Entonces eso necesitamos que lo vean. Aquí les voy a compartir la pantalla para que vayamos analizando algo. Compartimos. Lo importante es, digamos, aquí creo una nueva ventanita y hay un canal que se ha establecido de mi persona el 2018, ya con harto tiempito, entonces es importante que usted lo pueda ver. A ver, vamos a ver si el internet está bien. Entonces pones primero mi nombre, Mir, con espacio Vargas, y ahí puedes poner sistemas económicos, aquí como te dice, ¿no? Entonces, si entras aquí al YouTube, entonces hay algunas clases que ustedes ya pueden ver, ¿no? Sistemas económicos, clase 2, clase 5, clase 4, clase 6, entonces hay ejercicios que ya se han subido, digamos de la unidad 3 que nos interesa, o esta parte. Entonces, usted puede ver en su tiempo libre también esto, ¿no? Aparte de esto, hay ejercicios que se han resuelto de toda la materia, solo hay que buscar aquí con calma. Entonces, por decir, usted, digamos, en la segunda parte, digamos, no sé, podría buscar, digamos, interés compuesto, ¿no? Que hemos buscado. Entonces, busca. Y aquí tiene, digamos, 9 videos de interés compuesto y, bueno, ahí están los suscriptores y los videos. Puede usted revisar aquí la información que hay dentro. ¿Ya? Entonces, eso le comento para que usted también pueda, digamos, puedas reforzar la parte de, digamos, de conocimientos en su tiempo libre, quizás un fin de semana, este sábado, este domingo, digamos, si tiene internet Wi-Fi en la casa, entonces ahí puede ir bajando, puede ir viendo, ¿no? Eso sería por un lado. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, voy a presentarles ya lo que necesitamos para poder avanzar, entonces una diapositiva, y vamos a iniciar con la unidad 3, ¿ya? Entonces en esta unidad 3 ya tenemos que ver un poco lo que es el mercado. Ahí vamos a ver de la oferta, de la demanda y demás cosas, ¿no? Entonces, esto es lo que necesitamos hacer. Entonces, la unidad 3 dice mercados, funciones y equilibrio. ¿Qué significa esto? O sea, que nosotros sabemos un mercado, bueno, puede ser, digamos, imagínate que estás en la cancha, en un supermercado, entonces hay varios artículos, varias marcas, varias nacionalidades o industrias, o sea, realmente son hartas cosas que uno, digamos, está en un mismo lugar. Imagínate en un supermercado, ¿no? Entonces, tienes productos que tienen que ver con alimentación, con bebidas, no sé, carnes y demás cosas, ¿no? O algunos artículos físicos, también juguetes, regalos, etcétera, ¿no? Al decir función, generalmente hablamos de si es lineal, si es cuadrática, si es exponencial, si es hipérbola y otras muchas, ¿no? Y equilibrio quiere decir que, bueno, seguramente vas a crear una oferta, una demanda y de acuerdo a eso hay un punto de intersección que se denomina equilibrio. Bien, entonces aquí continuamos. ¿Qué es una demanda entonces? Demanda individual de un artículo. Dice, la cantidad de un artículo que un individuo desea comprar en un periodo determinado es una función o depende del precio de dicho artículo, del ingreso monetario de la persona, de los precios de otros artículos y de sus gustos. Entonces, la demanda depende, dice, del precio, del ingreso monetario, puede ser el salario, digamos, de los precios de otros artículos, que pueden ser sustitutos o complementarios, y de los gustos, ¿no? Entonces, la demanda, si te fijas, hay varias variables, es válida la redundancia, de que le hacen o le modifican, en este caso, a la cantidad demandada, ¿no? Entonces, la cantidad demandada es, digamos, lo que los clientes requieren, ¿no? Entonces, está en función a varias variables. Para hacer más fácil, usamos el supuesto ceteris paribus y solamente hacemos variar el precio con la cantidad. Y asumimos que es constante o no varía mucho el ingreso monetario, no varía el precio de otros artículos, ya sean sustitutos o complementarios, ni los gustos. Entonces es un concepto que presenta un modelo fácil, ¿no? Fácil.
Entonces dice, se obtiene la tabla de demanda individual del artículo. Y bueno, ahí tenemos alguna representación que vamos a ver aquí. Un ejemplo, ¿no? Suponga que una función de demanda individual de artículo X es Q demandado de X es igual a 8 menos P de X, ¿no? El precio del artículo X. Ceteris paribus, quiere decir todo lo demás constante. Elabora una tabla de la demanda individual. Los puntos sobre la curva de la demanda representan diferentes opciones que tiene el individuo en un momento determinado. Aquí vemos artículo X, que era el que decíamos, la cantidad demandada de X es 8 menos P de X. Demanda individual, de un solo producto estamos hablando, ¿no? Entonces tenemos un eje de referencia donde está aquí en el X la Q demandada de X y en el Y el precio. Entonces, si nosotros por decir precio 3 vamos reemplazando, entonces 8 menos 3 sale 5, ¿no? Aquí podemos, como es una línea recta, como aquí vemos, con 2 puntos son suficientes, ¿no? Si tú reemplazarías 0 al precio, entonces la cantidad demandada es 8, entonces 8, ahí estaría un punto. Si fuera 1, entonces el precio 1, la cantidad 7, es un punto seguramente por aquí. Y podemos ver que para, digamos, un precio de 5, entonces la cantidad es 3. 3 para 5. Como es una línea recta, bueno, con reglita unes y bueno, de ahí tienes la curva de la demanda individual. Y bueno, si hay varios, un demandante, 2, 3, se puede sumar también, ¿no? Entonces esta curva se desplaza. Pero aquí dice para demanda individual. Entonces esta curva puede ser en este caso una línea recta, ¿no? No te olvides que en el eje Y se dibuja el precio y en el eje X se dibuja la cantidad. Bien, de esa manera entonces podemos tener la ecuación de la demanda, ¿no? Dice, la ley de la demanda de pendiente negativa, o sea, esta pendiente ya es negativa. Del ejemplo 5, o sea, se observa que cuanto más bajo es el precio de X, mayor es la cantidad de X que el individuo demanda, ¿no? Aquí como vemos el precio es 0, entonces 8 es la máxima demanda, ¿no? Esta relación inversa entre el precio y la cantidad se refleja en la pendiente negativa. No te olvides, la demanda tiene pendiente negativa. Con excepción de un caso raro, casi nunca hay, ¿no? La pendiente de la curva de la demanda siempre se inclina hacia abajo e indica que a medida que baja el precio del artículo, se compra más cantidad del mismo. Baja el precio, mayor cantidad. Esto se conoce como la ley de la demanda, ¿no? Entonces, no te olvides que es inversamente proporcional el precio y la cantidad. Ceteris paribus, no te olvides que todo lo demás es constante, solo varía la cantidad y el precio, nada más, ¿no? Para facilidad o simplicidad del modelo. Cuando aumenta el ingreso monetario, que era otra de las variables de la demanda, mientras todo lo demás permanece constante, generalmente aumenta su demanda de un artículo. Quiere decir que si yo tengo más platita, más dinero por salarios y demás, entonces voy a consumir más, ¿no? Es decir, la curva de la demanda se desplaza hacia arriba, entonces se traslada hacia arriba. Lo que indica que al mismo precio esa persona comprará más unidades del artículo por unidad de tiempo. Por lo tanto, si aumenta el ingreso monetario del individuo, su curva de demanda se desplazará hacia arriba. Y así, al no cambiar el precio, esa persona comprará más de estos artículos por mes. Los artículos se denominan bienes normales. Hay algunos artículos como el pan o las papas, cuya curva de demanda generalmente se desplaza hacia abajo cuando el ingreso personal aumenta. Estos se conocen como bienes inferiores. Esto lo que tú tienes que ver es que, bueno, en un ejemplo actual, no por beber ni nada, cuando tus ingresos aumentan, entonces, decir, antes caminabas a pie para trasladarte, caminabas. Subes más platita, entonces ya vas a ir en micro. Tienes más dinerito, más ingreso, entonces ya vas a ir en taxi. Y tienes más dinero, quizás te compras un auto. Entonces, más o menos por ahí viene aquí la idea, ¿no? Entonces, más ingreso, entonces vas cambiando y se vuelven de ahí, ya sean bienes normales o bienes inferiores, ¿no? Entonces, los bienes inferiores son, generalmente las personas primero compran pan de batalla, después para comer comprarán galletas, después comprarán queques, después comprarán, no sé, pasteles, salteñas, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va la idea del ingreso monetario y los bienes si son inferiores o son normales. Un cambio en los gustos de los individuos por un artículo también provoca un cambio en su curva de la demanda. Por ejemplo, un mayor deseo por consumir helado de crema hará que la curva se desplace hacia arriba. Una reducción del deseo se refleja en un desplazamiento hacia arriba.
La demanda de té se desplaza hacia arriba cuando sube el precio del café, sustituto. Pero se desplaza hacia abajo cuando sube el precio de los limones, ¿no? Té generalmente con limón, que es el complemento del té. Estas cosas son interesantes para el desplazamiento de la curva de la demanda en este caso, ¿no? Hemos analizado primero el precio con la cantidad, después el ingreso, si son bienes normales, bienes inferiores, y ahora productos sustitutos o complementarios. La demanda del mercado para un artículo. Entonces ya en el mercado habíamos dicho que hay varias demandas individuales, si vale el término, ¿no? Varios vendedores, varios clientes también, ¿no? En el mercado ya es un conjunto mucho más grande. La demanda del mercado, demanda agregada, sumada quiere decir, de un artículo representa las diferentes cantidades del artículo que demanda a diversos precios. Todos los individuos en el mercado en un periodo determinado. La demanda del mercado depende así de todos los factores que determinan la demanda individual del artículo y además del número de compradores de artículos en el mercado. Geométricamente, la curva de la demanda del mercado para un artículo se obtiene sumando horizontalmente todas las curvas individuales de demanda de dicho artículo. Bueno, entonces, para hacer el mercado, la demanda del mercado, varios artículos o varias demandas individuales hay que sumar, ¿no? Entonces, aquí más o menos tenemos eso, ¿no? Si hay 1000 individuos idénticos en el mercado, cada uno con una demanda del artículo X, al decir idénticos, quiere decir que tienen la misma curva, ¿no? Curva de demanda X, 8 menos PX, es lo que habíamos visto, todo lo demás constante, ¿no? Es precio con demanda, con cantidad. Elabore la tabla de demanda del mercado y la curva de demanda del mercado del artículo X. Entonces, 1000 individuos, entonces la Q demandada de todo el mercado serían los 1000 por la ecuación general, 8 menos PX. Multiplica 1000 por 8 y 1000 por menos PX, es la demanda de todo el mercado. Entonces la gráfica para 0, antes era 8, ahora es 8000. Entonces más larga está, la figura está más a la derecha, ¿no? Por la cantidad. Si es 1, reemplaza aquí 1, antes se queda 7000, para 1, 7000. Entonces esta escala se ha agrandado, porque si tuvieras que dibujar 1000 unidades sería muy largo y estaría muy a la derecha comparado en el 1. Cuando son idénticas, entonces se multiplica el número por la demanda individual, ¿no? Y bueno, podemos graficar. Entonces, si en este mismo gráfico queremos hacer el otro gráfico, entonces ahí vemos, ¿no? Que para un precio de 0 era 8, o sea, éxito, estaba la primera, ¿no? Como son hartos, al sumar, entonces se desplaza hacia la derecha. Eso es lo que trata de explicar aquí. La curva de la demanda del mercado para el artículo X se modificará cuando cambien las curvas de demanda individuales, a menos que los cambios se neutralicen recíprocamente, y se modificará con el tiempo a medida que el número de consumidores de X cambie en el mercado. Listo, cambiamos ahora para la oferta, todo lo anterior era demanda. Producto individual. La cantidad de un artículo de un productor individual, entonces ya son los ofertantes con los productores, ¿no? Los productores son los ofertantes. Está dispuesto a vender en un periodo determinado, es una función o depende del precio del artículo y los costos del productor. A fin de obtener la tabla y la curva de oferta del productor de un artículo, deben permanecer constantes, ceteris paribus, ciertos factores que influyen en los costos de producción. Entonces la oferta, aparte de estar en función al precio y la cantidad, puede estar la oferta en función a la tecnología, ¿no? No te olvides de los productores. La oferta está en función a los precios de los insumos necesarios, ¿no? Precios de las materias primas o insumos. Y también si fueran agrícolas, productos agrícolas en base al clima y las condiciones climatológicas. Al mantener constantes todos los factores mencionados, mientras varía el precio del artículo, se obtiene la tabla de oferta y la curva de oferta del productor individual. Cambios en la curva de la oferta del productor individual. Cuando cambian los factores que se mantuvieron constantes al definir una tabla y una curva de la oferta con la condición ceteris paribus. Toda la curva de la oferta se desplaza. Esto se denomina un cambio o desplazamiento de la oferta y debe distinguirse claramente de un cambio en la cantidad ofrecida, que es un movimiento a lo largo de la misma curva. Si hay una mejora en la tecnología que permita que los costos de producción del productor bajen, la curva de oferta se desplaza hacia arriba, nuevamente se mueve. Este desplazamiento, en este caso la oferta es positiva, entonces sube hacia arriba, ¿no? Como al decir se traslada hacia la izquierda, en este caso de la oferta.
Se conoce como un aumento de la oferta y significa que al mismo precio del artículo, el productor ofrece más cantidad de él para la venta por periodo, ¿no? Entonces, aquí te da a entender de que la oferta es directamente proporcional, ¿no? La demanda era inversamente proporcional entre el precio y la cantidad, la oferta directamente proporcional entre el precio y la cantidad. La oferta del mercado de un artículo, entonces, oferta agregada, quiere decir que en el mercado hay varios ofertantes o varios productores. Entonces, diferentes cantidades del artículo que ofrecen a diversos precios. Todos los productores de este artículo en el mercado en un periodo determinado. La oferta del mercado de un artículo depende de todos los factores que determinan la oferta del productor individual y además del número de productores del artículo del mercado. La curva de oferta del mercado se desplazará cuando las curvas de la oferta de los productores también cambien, cuando al transcurrir el tiempo algunos productores entran al mercado o salen de él. Si se traza cada par de valores de la tabla de la oferta en una gráfica y se unen los puntos resultantes, se obtiene la curva de la oferta del productor. Como en el caso de la demanda, los puntos de la curva de oferta representan diferentes opciones del productor en un momento determinado. Forma de la curva. En la gráfica de la oferta se puede apreciar que cuanto más bajo es el precio de X, más pequeña es la cantidad de X que ofrece el productor. Evidentemente que lo contrario también es cierto. Esta relación directa entre el precio y la cantidad se refleja en la pendiente positiva de la curva de la oferta. Sin embargo, mientras que en el caso de la curva de la demanda se puede hablar de la ley de la demanda de pendiente negativa, en el caso de la curva de la oferta no se puede hablar de la ley de la oferta de pendiente positiva. Aun cuando la curva de la oferta generalmente se tiene pendiente positiva, también su pendiente puede ser cero, infinito o negativa, por lo tanto no es posible generalizar, ¿no? Equilibrio. El equilibrio se refiere a una condición del mercado, que una vez alcanzada tiende a persistir. En la economía esto ocurre cuando la cantidad de un artículo que se demanda en el mercado por unidad de tiempo es igual a la cantidad que se ofrece en el mismo periodo. Geométricamente, el equilibrio que ocurre en la intersección de la curva de la demanda del mercado del artículo con la curva de la oferta del mercado, el precio y la cantidad a los cuales existe equilibrio, se conocen respectivamente precio de equilibrio, cantidad de equilibrio. Bien, y aquí ya tenemos un ejemplo, ¿no? Entonces dice, la curva de la demanda, Q de X, es 600 menos 80 P de X. Y la curva de la oferta del mercado, Q ofertado, es 100 PX. Elabore una tabla de la demanda y la oferta del mercado. Elabore una gráfica. Determina el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio del artículo X. ¿Qué pasa cuando el precio es de $2 y qué pasa cuando el precio es de 4? Bueno, aquí vemos, ¿no? Nuestro ejemplo, Q de X, bueno, aquí decía 3, aquí dice 1. Q de X es 600 menos 80 PX. Entonces, si la oferta, Q ofertado, 100 PX, ¿no? Entonces, aquí está. Si reemplazamos el P0, aquí se elimina, aquí te queda 600. Si 0, aquí reemplazas el 0. Si reemplazo 1, en 600 menos 80, 520, y 100 por 1, 100. Reemplazas 2, entonces te sale 440 y 200. Reemplazas 3, 600 menos 240, 360 y 300. Reemplazas 5, y ahí tienes los valores. Reemplazas 10, hay negativos que no se considerarían. Entonces, dibujamos en la escalita, ¿no? Precio 0, entonces la cantidad ofertada es 0, entonces empieza en el origen, como aquí ves. Y 600 viene a ser este otro. Para 1, 520 y 100. 100 aquí y 520 por aquí, ¿no? Para, bueno, 5, para 5 el precio, entonces 200 y 500, ¿no? Entonces uno está aquí y el otro va a estar más aquí. Entonces con 2 puntos ya se puede unir una línea recta, ¿no? Aquí te fijas que cercano a 300, un poco más de 300 y un poco más de 3 está el punto de equilibrio. Este es el método gráfico. Como son líneas rectas, solo necesitas 2 puntos para dibujar, ¿no? Por decir 0, 600, 0, 600, estaría aquí. Y otro, digamos, 3, 360, 3, 360. Entonces de ahí traes una línea recta, esa es la demanda pendiente negativa. La oferta 0, 0 sería este punto y digamos 3, 300. Para 3, 300. Entonces ahí es la oferta.
y ahí está el punto de intersección. Bueno, si hacemos analíticamente, porque es gráficamente, puedes resolver las ecuaciones 600 menos 80P y 100P, igualas, 1 igual a 2. Q demandado igual a Q ofertado, es el punto de equilibrio. 600 menos 80P es igual a 100P. Este va a sumar y divides 3.33. Reemplaza en la primera fórmula o en la segunda. Aquí en la segunda hemos reemplazado 333 por 100, 333, y ese sería las cantidades de equilibrio y el precio de equilibrio. Precio de equilibrio $3.33 y la cantidad de equilibrio 333. Entonces, bueno, como no te habla si son sillas, mesas, bueno, puedes usar decimales, ¿no? No hay mucho problema. Luego dice, eso sería la tabla de la demanda y de la oferta, aquí. Una gráfica estaría el inciso B, el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio estaría. ¿Qué pasa cuando el precio es 2? Aquí podemos ver, ¿no? Pues hay una rayita. Para 2, 440 es la demanda, sería este, 440, un aproximado. Y 200 sería este, ¿no? Entonces, toda esa diferencia, si te fijas, la demandada es mayor, ¿no? 440 que la ofertada. Es como decir, hay 200 productos y hay 440 personas que quieren, entonces hay escasez. Cuando hay escasez no hay el producto en el mercado, ¿no? Eso es lo que hay que tener cuidado. Si le asignas el precio de, en este caso, 2, ya hemos visto ese, ¿no? Y el precio es 4, entonces aquí no hay 4, pero podemos reemplazar. Entonces el precio 2, ya te hablaba que hay escasez. Aquí la idea es del Q demandado, el consumidor o cliente quiere 440 productos. Y las empresas, el productor solo tiene 200, entonces hay escasez. Si fuera 4, reemplaza aquí 4, para el ofertado es 400. Y aquí 4 es 80, ¿no? 4 por 80 son 320, 600 menos 320, 280. Entonces es como decir en esta parte, demanda 280. O sea, hay 280 clientes. Y hay productos 400. Entonces hay excedente, ¿no? 120 es el excedente, que sería en esta parte. Del punto de equilibrio hacia abajo es escasez y del punto de equilibrio hacia arriba es excedente, ¿no? Eso es lo que más o menos tiene que quedar claro. Como aquí vemos en el gráfico, nuestro primer ejemplo. Y bueno, esta era una pizarrita, mira, tan lindo en la universidad, nuestras pizarras que se ven muy bien. Esa era esta primera parte de unidad 3, mercados, funciones y equilibrio. No sé si tienen alguna consulta hasta aquí. Un poco avanzando, vamos a hacer otros ejercicios para que quede más claro. Yo sé que han entendido o se han dormido, pues no sé al final, pero bueno. En esta parte, entonces, hay otros ejercicios, por decir esto, ¿no? Con la curva de demanda, 9 menos 2p menos 6 más 3px, elabora una tabla de la demanda y oferta del mercado, elabora una gráfica, determina el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio del artículo X, qué pasa cuando el precio es 2 y qué pasa cuando el precio es 4. Entonces aquí la ecuación de demanda, 9 menos 2px. La ecuación de la oferta, menos 6 más 3px. Elabora la demanda. Entonces, podemos crear una tablita, ¿no? Como aquí nos dice. Entonces, para P de X, tenemos Q de X y Q oferta. Demanda, oferta, ¿no? 0 reemplaza en 0 aquí, te queda 9 para la demanda. Si 0 reemplaza aquí, te queda menos 6 para la oferta. Si reemplazo el 1, entonces aquí 9 menos 2 te queda 7. Si reemplaza el 1, menos 6 más 3 te queda menos 3. Como hay negativos, no consideramos porque se necesita el primer cuadrante. Si es 2, 9 menos 4 es 5 y aquí 0. Si es 3, 9 menos 6 es 3 y aquí 0, ¿no? Si reemplaza 3, 9 menos 6, 3. Si fuera 4, reemplaza aquí 9 menos 8 sería 1. Si reemplaza el 4, 12 menos 6, 6. Reemplaza el 5, menos 1, y el 5, 9. Entonces, como es negativo, no se considera, en estos 3 puntos trabajamos, 2, 3 y 4. Como son líneas rectas, no hay mucho problema. Entonces, dibujo para 1, 7, el precio 1, la cantidad 7. Estaría aquí. Para el precio, bueno, 2, la cantidad 5, 2, 5. Para 3, 3, 3, 3, entonces con eso podemos rayar para la demanda. Para este otro caso, digamos, podemos ir para 2, 0, para 2, 0.
para 3, 3, entonces rayas, y bueno, como es el punto de intersección, entonces la cantidad de equilibrio es 3 y el precio de equilibrio es 3. Eso hemos encontrado gráficamente, ¿no? Determina el precio de equilibrio, la cantidad de equilibrio del artículo X, ya estaría, y podemos resolver la ecuación. Precio de equilibrio y cantidad de equilibrio. Q de X, demandado de X, 9 menos 2PX. Q ofertado de X menos 6 más 3PX. Igualamos, entonces el Q demandado es igual al Q ofertado. Entonces se iguala. Este 2PX pasa a sumar 5 y este pasa a sumar y es 3. Bien, teniendo estos numeritos, entonces reemplaza, ¿no? Digamos en el Q demandado. 9 menos 2 por 3, aquí tiene 6, 3 y 3, ¿no? Se supone que es el punto de equilibrio que hemos visto. Tienes precio y tienes la cantidad. Ahora dice, ¿qué pasa cuando el precio es 2? Aquí tenemos 2. El demandado es, ¿no? Hay más demanda y no hay producto. Y por encima es excedente, ¿no? El excedente pasa cuando hay aquí un precio de 4. 1 para la demanda, cuando el precio es 4. 1 la demanda y la oferta es 6. Entonces hay más ofertantes, hay más productos que clientes. Entonces ahí está excedentes, ¿no? Cuando es precio 2, Q demandado de X5, Q ofertado 0. De aquí hemos visto, ¿no? Escasez. Luego, cuando el precio es 4, la demanda es 1 y la oferta es 6, entonces excedente, ¿no? Entonces, ese sería como un repaso de lo que hemos hecho antes, ¿no? Igual tenemos otras dos rectas y pide lo mismo, ¿no? Para las dos rectas, entonces igual creamos una tabla, 0, reemplaza aquí 150, 0 te queda 300. Para 20, 40, 190 y aquí 280. Para 40, 80, 230 y 260. Para 50, 100, 250 y aquí 250, ahí está el equilibrio, en 50, ¿no? Precio 50, cantidad 250, ahí está el equilibrio. Luego habría que hacer un gráfico, entonces aquí vemos desde 0 hasta 300 y puede ser en precio hasta 80, entonces de 20 en 20. De ahí reemplazo algunos, ¿no? 0, 150, 0, 150, 0, 300, ¿no? Entonces, para la demanda, ¿no? Precio 0, 300. Para 40, 230, o directo el punto de equilibrio, ¿no? Para 50, 250, entonces ahí traes una línea y aquí la otra, es el punto de equilibrio, no te olvides aquí. Resolviendo la ecuación, 2P más 150 es igual a 300 menos P. Entonces despejas, este P pasa a sumar y este a restar, divides 50. Precio 50 de equilibrio y la cantidad de equilibrio 250. ¿Qué pasa si es 40? Entonces aquí ya tenemos para 40, 230 y 260. Aquí sería oferta, 230 productos y hay clientes 260. Entonces escasez de 30, ¿no? De la diferencia. Para 60, 270 es la oferta y la demanda es 240. Hay 270 productos y clientes solo 240, entonces hay excedente de 30. Eso sería básicamente entonces esta parte, ¿no? Bien, ahora lo que van a hacer ustedes, entonces por favor van a despertar y les sacan una fotito. Aquí dice ejercicios, ¿no? Entonces, Tito, por favor, sáquenle una foto. Son 3 ejercicios. 1, 2 y 3. Van a practicar la misma idea en todos los casos, ¿ya? Sáquenle entonces una fotito y enseguida subimos un formulario para que pueda trabajar. Buenos días, ingeniero. Adelante, Micaela, dígame. Una consulta, ¿cuál es el libro que está manejando? Bueno, muy buena pregunta. Para este primer parcial, al Classroom nomás lo subo toda la teoría, pero en esta diapositiva está la importante, en estas diapositivas, que se los voy a subir enseguida. Para el segundo parcial sí hay un libro que puede estar ahorrándose platita para comprarse, ¿ya? Está en base a la temática de ingeniería económica porque les ayuda a decidir, a tomar decisiones, ¿ya? Este librito para el segundo parcial está en la caseta 10, aquí en la puerta de economía, puede comprarse, pero por el momento todavía no lo requiere, ¿ya?
Para esta primera etapa yo les voy a pasar la información, como digamos la unidad 1, ya les he pasado la parte teórica, ¿no ven? El formulario. La unidad 2 también la teoría les voy a pasar y la unidad 3 estaría aquí en las diapositivas. Está bien, ingeniero, gracias. Listo, entonces les voy a dejar el formulario para que lo puedan subir, van a tener hasta las 2:15, ¿ya? Entonces, hora y media para que hagan por demás, ¿ya? Pueden hacer como siempre, yo les recomiendo que hagan en unas hojitas, ya sea BOM o de Trapper. Esos hojitas BOM o Trapper lo llenas, le sacas una foto en PDF y después lo subes al formulario, ¿ya? Es bueno que se descarguen a su celular el CAN Scanner, porque saca PDFs relativamente buenos y no muy pesados, ¿no? Entonces, es conveniente. Enseguida, entonces, les voy a poner al Classroom las diapositivas de ahora y también este formulario, ¿ya? Bueno, nos veríamos mañana. Suerte. Sí, que gracias. Hasta mañana.